Otra vez entramos a otro incendio de casa habitación, pero no pude grabar porque estábamos en acción. Pero ya lo controlamos nuevamente, ya está fuera de peligro. Aunque en esta ocasión se quemó el 80% de toda la casa, pero gracias a Dios esta vez no tuvimos víctimas de pérdidas humanas. Todavía sigue colapsando ciertas cosas de la cocina, pero ya controlamos la mayoría. Pero como pueden ver, todavía hay temperatura y un poco de riesgo de que se colapsen ciertas cosas quemadas, pero gracias a Dios todo bien, no tenemos pérdidas humanas. Ya lo controlamos casi al 80%. Vamos a ir para la cocina. Tenemos que echar bastante agua porque casi se quemó todo. Casi se quemó todo. Tratamos de salvar lo que se pudo, pero fue un poco imposible. Casi toda la casa se quemó. Esto sí se salvó, gracias a Dios. En parte también llegamos a tiempo. Pero ya está controlado. Qué tristeza. Por eso recomendamos mucho siempre cerrar el gas y bajar la luz si es necesario. Si tienen veladores, apáguenlas. Si tienen cables pelones, aíslenlo para que evitar todo este tipo de cosas. Continuamente vamos a incendios por cortocircuito o por veladoras que dejan prendidas. Tengan mucho cuidado con eso. A mis compañeros igual, en pilas. Sacamos un tanque de gas. Sacamos el tanque de gas que estaba adentro, por fortuna. Tenemos que ventilar rompiendo las ventanas, fue necesario. Aparte de arriba también. Tenemos que ventilar rompiendo las ventanas. Pero gracias a Dios todo bien. ¿Eh?